Bienvenidos a Economía. El Parlamento británico presentó un balance crítico del primer año del Brexit. De acuerdo con el reporte, los efectos evidentes para las empresas han sido un aumento de costos, mayor burocracia y retrasos aduaneros. La realidad se contrapone con las promesas del primer ministro británico, defensor del Brexit, de que la salida del Reino Unido del mercado único europeo permitiría a la nación insular entrar en la edad de oro. Los autores del reporte consideran optimista y poco realista que hasta 2025 el país consiga convertirse en la frontera más eficiente del mundo, como lo prometía Johnson. Y para ampliar esta información sobre este informe conectamos con Fernán González en Londres. Saludos, Fernán. Desde la entrada en vigor del Brexit en enero de 2021 vemos largas filas de camiones esperando pasar los controles aduaneros. ¿Cuáles son los principales cuellos de botella a los que se refiere este informe? El informe se refiere a cuellos de botella específicamente en el puerto de Dover, donde recientemente la fila de vehículos de carga llegó a 15 kilómetros. Hay que señalar que el puerto de Dover es de vital importancia para la economía del Reino Unido, si se tiene en cuenta que por él pasa el 17% del comercio de mercancías del país, que se calcula en unos 161.000 millones de dólares. La situación preocupa a la administración del puerto, que ha urgido al gobierno británico a negociar con la Unión Europea para aligerar los trámites. Esto antes de que nuevos controles entren en vigor en septiembre de este año. Además, el Parlamento británico no se muestra muy optimista con el futuro. ¿Qué margen de acción tiene el primer ministro británico para darle la vuelta a esta situación? Puede decirse que la capacidad de Boris Johnson para mostrar beneficios económicos del Brexit a corto plazo es francamente nula. Es cierto que el Reino Unido firmó acuerdos comerciales con 69 países después del Brexit, pero la mayoría de ellos son continuación de los ya existentes y falta mucho para concretar el más importante de ellos, el acuerdo con Estados Unidos. La realidad es que el primer ministro está enfrascado en conservar su futuro político en medio de las críticas por las fiestas y reuniones que tuvieron lugar en Downing Street en medio de la pandemia. Muchos dudan de su capacidad para hacer frente a los problemas del país, derivados o no del Brexit, mientras su atención está enfocada en conservar el cargo. Gracias, Fernán González, desde Londres. La escasez de semiconductores se hace sentir a lo largo de todas las cadenas productivas, también en Europa. La falta de microchips afecta a la industria automotriz y de muchos otros aparatos electrónicos. Para evitar un parón de la economía, la Unión Europea aprobó una ley con la que pretende asegurar la producción de los semiconductores en su territorio. Ante la crisis, la empresa alemana Bosch pisó el acelerador. El pasado julio inauguró una nueva fábrica de chips en Dresde y este año tiene previsto invertir más de 400 millones de euros en ampliar la producción. La escasez mundial de semiconductores ha provocado graves cuellos de botella en la fabricación de automóviles. Para que las empresas europeas sean más independientes, la Unión Europea quiere aprobar la Ley Europea de Chips, que aportará 43.000 millones de euros a la industria. El objetivo es cuadruplicar la producción en Europa para 2030. Con la Ley Europea de Chips, combinamos la inversión, el marco normativo y las asociaciones estratégicas necesarias para que Europa sea el líder en este mercado tan importante. IMEC, con sede en Bélgica, es uno de los principales centros de investigación y desarrollo de semiconductores del mundo. Pero la investigación no es suficiente, como subraya el comisario de la industria de la Unión Europea, Thierry Breton. Europa debe ser más autónoma en la producción, precisamente lo que aspira a conseguir la ley de chips. Una impulsión masiva
Es un gran impulso a los semiconductores para aumentar el liderazgo, pero también para aumentar la seguridad de suministro, porque no basta con inventarlos, también hay que hacerlos. Lo vimos con las vacunas, si solo investigamos y no tenemos fábricas, puede haber desabastecimiento. Además, hace 2 semanas la mayoría de los estados de la Unión Europea decidieron movilizar unos 145.000 millones de euros para la industria de los semiconductores. Gran parte procederá de los fondos de recuperación contra la pandemia. Y para analizar este tema y el impacto global hemos invitado con nosotros a Juan Carlos Moreno Brit, profesor de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, señor Moreno, por atender nuestra invitación. Gracias. Para muchos, esta es una crisis cocinada a fuego lento. ¿Cómo se ha llegado hasta este punto? Bueno, cocinada a fuego lento, pero a una temperatura brutal que subió muy rápido con la pandemia. Eso ya venía tensionada la industria, pero venía funcionando más o menos, pero con presiones geopolíticas, porque como sabes, Paco, 83% del market share se produce en Asia, 60 y tantos % en Taiwán, una región geopolíticamente muy, muy presionada. Entonces, desde ahí veíamos que empezaba esto a estar en dificultades. Con la pandemia esto estalló, porque por el lado de la demanda creció muchísimo, nos quedábamos en el trabajo en casa, el e-commerce, el financiamiento electrónico, etcétera. Toda la demanda de semiconductores se fue al cielo y a la vez la oferta fue restringida brutalmente por el confinamiento y el uso del silicón para otras cosas, en particular vacunas, como mencionaba en la parte anterior de tu segmento. Tal y como dice, actualmente la producción está muy concentrada en unas 4 empresas que ya antes de la crisis rozaban el límite de sus capacidades de producción. ¿A qué se debe que existan tan pocos actores en este mercado? Pues porque es un mercado altamente tecnificado, cuesta un dineral, millones y millones y millones de generar una planta de semiconductores con barreras a la entrada tecnológicas impresionantes y con alto riesgo y mucho tiempo. No se dice, bueno, mañana abrimos una fábrica de semiconductores, no son tapas y un buen vino, ojalá fuera eso, ¿no? Por eso es así, altamente concentrada y sí lo ha sido y lo seguirá siendo y qué bueno que la Unión Europea está tomando esto en sus manos. El Estado tiene que buscar una solución pública a un problema privado. Exactamente, la Unión Europea propone ahora una millonaria inversión para crear una industria local. ¿Ayudará en algo para eliminar los cuellos de botella o llegan tarde estas inversiones? Mira, ninguna inversión llega tarde, el punto es cómo se va a hacer esa inversión, porque no es nada más, cuando uno habla de semiconductores parece como si hablaras de un vino. Hay muchas calidades de vino y muchos estilos de semiconductores y tipos de semiconductores. Necesitamos que la respuesta de la Unión Europea y del mundo no sea nada más tratar de producirlo solita, sino tiene que estar integrado en un esquema internacional que sea competitivo, resiliente, seguro y sustentable. Esas son cosas que el Estado europeo, bueno, y el Estado internacional que no existe, pero la Unión Europea lo tiene que enfrentar público-privado, Paco. Gracias, doctor Juan Carlos Moreno, profesor de Economía de la UNAM en México. Gracias a ti, Paco. Taiwán es el principal productor de chips en el mundo y también la principal causa de discordia entre China y muchos otros países, como Lituania. Y todo porque el país báltico y Taiwán están estrechando lazos económicos. Taiwán es una isla autogobernada que, sin embargo, Pekín reclama como propia. El boicot chino a sus productos está repercutiendo en las empresas de Lituania y otros países europeos. Este licor de la destilería lituana Stumbras no puede llegar a China. Un envío de 60.000 botellas fue desviado a Taiwán. Esta bebida es muy popular en Lituania. Es barata y estamos orgullosos de ella porque se hace aquí. Las relaciones entre Lituania y China están congeladas y hay mucho más en juego que las bebidas alcohólicas. China hace boicot a todos los productos del pequeño país. La crisis se desencadenó por la apertura de una oficina de representación oficial de Taiwán en la capital lituana, Vilna. Eric Huang es el representante de Taiwán en Lituania. Comprende lo difícil que es la situación para su país anfitrión. China es responsable de todo. China debería retractarse y no volver a hacer esto. China está intimidando a los amigos de Taiwán. Así que Taiwán está ofreciendo ayuda. Cualquier cosa que podamos hacer. Hasta el verano, los contenedores fluían de Lituania a China por la nueva ruta de la seda.
Pero ahora China incluso ha borrado a Lituania de su base de datos aduanera. El resultado, la terminal de carga de Lituania está paralizada. Los políticos lituanos culpan a China. China está tratando de construir un mundo chinocentrista, despreciando el orden comercial mundial. En lugar de apoyar el libre mercado, Pekín está formando un sistema por el que dicta dónde y cómo se pueden hacer negocios. El boicot afecta a la economía lituana, pero también a empresas alemanas y francesas. China insiste en bloquear todos los productos fabricados en Lituania. Los representantes de las empresas alemanas en los países bálticos esperan que se alcance una solución a través de la Organización Mundial del Comercio. Está claro que China está violando las normas de la OMC. El mercado interior de la UE también se ve afectado debido a nuestros estrechos vínculos económicos. Por eso Bruselas ha intervenido. En interés de nuestras empresas, esperamos que la situación se calme pronto. Mientras tanto, Taiwán quiere aliviar la carga mediante la financiación de proyectos de inversión en Lituania por valor de 1.200 millones de euros. 94.000 bitcoins al cambio actual, alrededor de 3.600 millones de dólares. Es el valor de la incautación récord realizada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El martes, la policía de Nueva York detuvo a una pareja que supuestamente había intentado blanquear esa enorme cantidad mediante un laberinto de transacciones. El hecho estaría relacionado con un hackeo en 2016 en la bolsa de intercambio virtual Bitfinex. Según la ministra adjunta de Justicia, las detenciones prueban que las criptomonedas no son un refugio para los delincuentes y que la ley seguirá el rastro del dinero, sea cual sea su origen o forma. Pues hasta aquí el espacio de economía. Muchas gracias por acompañarnos. De nuevo les invito a que visiten nuestra página web, nos dejen sus comentarios en las redes sociales. Hasta luego.